Buenas tardes, chicos. Vamos a seguir con este video planteando el tema de esta semana. Este tema suele no ser incluido en los manuales de filosofía y en los cursos de filosofía. En realidad, la mayoría, el enorme porcentaje de los cursos de filosofía y de los manuales de filosofía inauguran el curso de filosofía desde los pensadores denominados presocráticos. No se incluyen los tres grandes trágicos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. No se incluye el pensamiento mítico, no se incluye al mito como género literario. Solo en ciertos tratamientos más especializados se procede a esta inclusión, pero justamente son tratamientos que no tienen como destinatario natural a quien se inicia de manera muy gradual en la filosofía, sino que el destinatario natural es alguien que ya ha avanzado bastante en la filosofía y puede entrelazar esto que es previo a los pensadores presocráticos. Nosotros, porque así en general yo lo elijo, vamos a hablar de esta dimensión mitológica del pensamiento que es previa a la dimensión lógica y que esto de alguna manera se visualiza con mucha contundencia en los estadios o en las etapas evolutivas a nivel cognitivo por las cuales transita un niño. El pensamiento del niño siempre es un pensamiento primeramente concreto. Concreto quiere decir que el niño piensa desde su cuerpo, desde su propio registro corporal, desde lo que los sentidos le van trayendo en la interacción con las cosas. De modo que la actividad intelectual tiene como, no solamente como comienzo, sino como suelo donde profundizarse y sostenerse la experiencia sensible, es decir, la imagen. Los chicos piensan con imágenes. Y por supuesto que esto no los inhabilita para hacer preguntas filosóficas, sino que justamente si hay alguien que expresa que la filosofía es un movimiento dinámico y connatural a la dimensión humana, es el niño, por las preguntas que hacen. En general son preguntas muy filosóficas. Quiero decir, ¿no? Después del texto que ustedes leyeron, son preguntas que tienen un impacto, una pretensión, no tan consciente, muy existencial. ¿Por qué murió el abuelo? ¿A dónde va una vez que muere? ¿De dónde venimos? De papá y de mamá, pero bueno, pero ¿y ustedes de los abuelos? Y entonces, el primero, ellos ya llegan al primero, recuerdan el primer texto. Los niños hacen preguntas existenciales, por lo tanto hacen preguntas filosóficas, porque para ellos es totalmente natural lo sobrenatural. Elijo decirlo así esta vez. No sé cómo habré dicho, más o menos tengo idea de cómo lo habré dicho en otras ocasiones, pero no se trata de repetir, se trata de compartir. Me viene en este caso la palabra sobrenatural no para que ustedes la liguen con algo religioso y más específicamente cristiano que tenga que ver con Dios, no. Sobrenatural quiere decir, ya que ustedes leyeron el primer texto, asumo que lo leyeron, tiene que ver con la dimensión del misterio. Es decir, por supuesto que todo el saber es sorprendente, que todo el saber provoca conmoción.
a ningún físico le deja de impactar emocionalmente un hallazgo o subatómico o un hallazgo astronómico. A mí, mientras hice la licenciatura en matemática, hasta que después terminé la carrera y empecé a dedicarme a enseñar la matemática en la universidad, siempre me ocurrió, sí, les diría, extasiarme, conmoverme por la exactitud que hay en la matemática como construcción racional, donde las cosas se definen con precisión y esa precisión impide contradicciones y a su vez permite continuar con deducciones que se hacen a partir de esa definición que van permitiendo descubrir un montón de otras afirmaciones, de otros resultados que jamás hubiésemos visto instantáneamente mirando a esa definición por sí sola, sino que el trabajo racional, deductivo, en donde uno ve que esto se deriva, se deduce de esto anterior, y que la conexión, ¿se acuerdan lo que yo les decía en el primer video? La conexión es necesariamente lógica, es decir, que no es arbitrario que yo ponga B después de A, sino que B se sigue lógicamente de A. Yo no lo había visto en una primera mirada instantánea, pero lo fui viendo, se me fue mostrando. Se puede demostrar que B estaba escondida adentro de A, solo que no se la puede ver con un golpe de vista, sino que se la puede ver a medida que uno va traduciendo lo que significa A. Si A es esto, entonces ¿qué quiere decir que sea esto? Quiere decir que sea esto otro. ¿Y qué quiere decir que sea esto otro y esto? Quiere decir que sea esto otro. Y en algún momento llegamos a deducir que también quiere decir B. Y descubrimos que entonces B estaba implicado por A. Ese trabajo me parecía de una perfección, de una lógica, hasta yo les diría de una libertad, porque si bien ustedes me van a decir, bueno, profesor, pero usted no es libre de hacer que 3×8 sea lo que usted quiere, porque 3×8 ya tiene un resultado preasignado, si bien es lógico, está predeterminado por las leyes de la aritmética. 3×8 es 24, no es lo que usted quiere. ¿En dónde está la libertad? Bueno, la libertad no solamente es poder ser libre de las cosas que veo, de las cosas que se me imponen, de los mismos principios del bien que me dicen, en realidad, vos ya sabés que esto está bien y que no hacer esto en tal circunstancia sería malo, sería no obrar bien, pero vos podés elegir no obrar bien. Este misterio de la libertad que se puede sustraer, se puede independizar de lo que la inteligencia le propone como verdadero, como bueno, como lo que necesariamente debería hacerse en nombre del bien, en nombre de la justicia, en nombre de la verdad, y la libertad es libre de todo eso y puede elegir a sabiendas rechazar eso e identificarse con el mal. Esto es un misterio que agiganta, pero de verdad que pone la verdadera dimensión maravillosa que tiene el don de la libertad. Porque así como es libre respecto del bien, también es libre para elegir el bien y por lo tanto para identificarse con el mayor bien, que siempre se expresa en términos de amor. Así que la libertad tiene que ver con esto, pero también tiene que ver la libertad con el reconocimiento de la verdad. Si bien yo no soy libre de que 3×8 sea lo que yo quiera, al conocer el resultado y saber por qué es ese resultado necesariamente y no puede ser otro, yo me pongo en contacto con una verdad matemática e integro una verdad. Y la verdad libera, porque gracias a que yo conozco la tabla del 3 y la tabla del 8, puedo resolver ciertos problemas matemáticos. Es decir, la comprensión de una verdad me amplifica el horizonte de más verdad. Y en esa amplificación, mi poder de pensar y mi poder de comprensión también se amplifica y se libera de algún modo, de ese modo. Es como cuando yo digo, bueno,
al abrir esta puerta se me abre un campo de posibilidades mucho más grande. Bueno, esta verdad comprendida es la primera puerta que se me abre a un horizonte mucho más extenso, mucho más profundo, quizás mucho más decisivo, pero si bien a la verdad no la puedo desfigurar en lo que yo quiero, reconocerla como tal y comprender por qué es tal, a mí me amplifica las posibilidades de mi entendimiento, de mi comprensión, de mi capacidad de decisión, de mi capacidad de sentir. Mis capacidades entendidas como posibilidades y como poderes, en el buen sentido de la palabra poder. Es una palabra que hoy en día está muy manoseada, ¿no? Tiene connotaciones muy egoístas, muy narcisistas, muy vanidosas. Entonces, en todo el plano del conocimiento hay un abismarse, un conmoverse, que en el niño se manifiesta naturalmente con un juguetito, con un animalito nuevo que conoció en el zoológico, con un dibujito, con lo que fuera. Está en contacto natural con esto que yo digo, elijo nombrarlo como sobrenatural, para señalar esto misterioso que excede lo cotidiano, lo de costumbre, lo que ya manejamos, lo que ya comprendemos, de algún modo lo que ya controlamos y dominamos, ¿no? Entonces, lo que le pasa al niño también le pasa a la especie humana. La especie humana empieza a comprender, primero a partir de imágenes. Por supuesto que también se plantea la procedencia de la existencia, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Por supuesto que también eso se lo plantea. Y no solamente se lo plantea, no solamente se lo pregunta, sino que también intenta respuestas. A veces siente que las respuestas son provisorias, a veces cree que las respuestas son definitivas. Después la vida misma va mostrándole que esas respuestas no eran definitivas, que quizás una buena parte de esas respuestas seguirá siendo legítima siempre, pero yo les decía, esa verdadera respuesta, que es como una especie de primera verdad, se abre a más verdad. Entonces, la especie humana también ha intentado responder a las grandes cuestiones que hoy uno las distingue como o bien filosóficas o bien científicas, y en los primeros tiempos de la humanidad no estaban tan distinguidas. En el fondo no hay algo tal en el hombre primitivo como una pregunta científica diferenciada de una pregunta filosófica. Cuando el hombre de los primeros tiempos intenta preguntarse como un niño lo hace, ¿de dónde venimos? Evidentemente, a medida que va siendo consciente de que la existencia es algo que lo excede, porque él no es autor de las estrellas, no es el creador de los astros, no es el creador de sí mismo, no es el creador de los árboles que ve en el bosque, ya nace rodeado de un escenario que está predado, que está dado previamente a la irrupción de su ser, de su existencia, de su presencia en la vida y en el mundo. Entonces, por supuesto que esto lo conmueve afectivamente, pero también lo conmueve intelectualmente. Hay una sensibilidad en la inteligencia, cosas que muchas veces solemos separar. Cuando creemos que o bien sentimos o bien pensamos. Hay una sensibilidad intelectual y también hay una coherencia razonable en nuestra afectividad. En el fondo, chicos, son capacidades que están entrelazadas en nosotros. Y si son capacidades nuestras, en realidad lo primero sería suponer que están puestas para dialogar y complementarse, en vez de pensar que están puestas como antagonistas, como adversarias, que en realidad
no deberían interactuar, no deberían tener un diálogo constructivo. Bueno, esto que parece una obviedad, no lo es. De hecho, las épocas históricas muchas veces se describen en términos de estas unilateralidades, ¿no? Antagónicas. O priorizo el sentimiento, la sensación y niego la objetividad racional, o priorizo solo la objetividad racional y desmerezco lo que me van informando los sentimientos, las percepciones. En realidad, son las dos cosas. El campo de la verdad va a implicar a las dos capacidades, no a una sola. Entonces, con esto quiero decirles que, porque uno habla de etapas evolutivas, con esto quiero decirles que no es que cuando llegamos, supuestamente, ya no sé si es así, a los 13, 14 años de edad, los adolescentes ya pueden empezar a activar su pensamiento abstracto, formal, que no supone estar atados y a su vez sostenidos, anclados en las imágenes concretas. Y esto, si bien es la incorporación de una nueva capacidad, a veces se lee y se ha leído como que este salto implica haber crecido y ya no necesitar del pensamiento concreto. Si el hombre no necesitara del pensamiento concreto, no existiría el arte. Y el arte, y en mi doctorado en filosofía no solamente abarqué el tema de la libertad, sino sobre todo el tema de la libertad creadora, que tiene un vínculo esencial con la actividad artística. El arte es indispensable, es tan indispensable como la ciencia, o incluso, desde cierto punto de vista, aún más indispensable, porque en el fondo el arte trata de plasmar desde la imagen, que puede ser sonora, puede ser acústica, puede ser visual, puede ser una escultura, o puede ser intelectual, puede ser una poesía, una obra de teatro. El arte trata de plasmar el misterio del ser, lo que nos excede, y que de alguna manera lo trata de plasmar desde la subjetividad propia del artista, pero sin que esa subjetividad sea un obstáculo para que el artista pueda revelar algo que tiene un contenido que incluye a su subjetividad, a su dimensión personal, pero que además la trasciende porque involucra a la condición humana en su conjunto, a la cual pertenecemos todos. Es decir, si no necesitáramos el pensamiento concreto, no necesitaríamos escribir música o escuchar música o mirar un cuadro, y sin embargo lo necesitamos. Así que esta evolución hacia el pensamiento formal no significa dejar atrás el pensamiento concreto como si fuera algo inferior. Estamos integrando un nuevo plano intelectual, que no quiere decir necesariamente que esta incorporación de este nuevo plano intelectual señale al plano anterior, al plano del pensamiento concreto, figurativo, como un pensamiento de importancia menor. Todo lo contrario. Entonces, evolutivamente, el hombre primitivo, el hombre de los primeros tiempos, organizó la comprensión del mundo, tanto astronómica, sociológica, como emocional, intelectual y afectiva. Esa comprensión fue organizada a través de imágenes, que pueden ser imágenes pictóricas, como las que pintaba el hombre en las paredes de las cavernas, el arte rupestre, esta magia simpática. Entonces el hombre estaba en una época de sequía, y entonces pintaba en la pared de su caverna un gran aguacero, una gran tormenta, porque se pensaba que si yo pintaba eso que deseaba que ocurriera, porque necesitaba que ocurriera, si no había lluvia, no había hierba, no había pastoreo, se morían los animales o nos moríamos de hambre. Entonces ese deseo se representaba
en una pintura, y esa pintura de alguna manera tenía un efecto sobre el universo, como lo plantea la New Age, sabiendo ustedes ya por el primer texto que no es que tengo que ver con la New Age, pero está este pensamiento legítimo de plasmar una intención en una representación. Y eso está bien, digamos, como movimiento desde el deseo a la visualización, para que la visualización a su vez mantenga una atención y que además está conectada con un poder que está por encima mío y que me va a garantizar que va a llover para que mi pueblo, mi aldea no se muera de hambre. Esto puede ser una representación mítica. También puede ser una representación mítica, una epopeya, una tragedia, toda la actividad literaria de la épica y la tragedia antigua son actividades mitológicas, porque ninguna epopeya, ni la Ilíada, ni la Odisea, ni ninguna de las tragedias clásicas de Esquilo, Sófocles o Eurípides intentan explicar racionalmente algo, sino que intentan relatar a través de imágenes, de metáforas, de símbolos maravillosos, la profundidad de algo que una comunidad ha experimentado, ha vivido, de algo que un individuo ha vivenciado. Hay una connotación que está avalada por una riqueza enorme, ¿no? Entonces, el hombre empezó a filosofar, si ustedes quieren, ya en los primeros tiempos, cuando pintaba las pinturas rupestres en la pared de su caverna, o cuando escribía esa comprensión del origen del mundo, o del origen de los dioses, o de los poderes superiores, en esas teogonías, o cuando intentaba relatar la formación y el origen del universo en esas cosmogonías, apelando sobre todo a la imagen. La imagen tiene la potencia que no tiene el concepto. La imagen tiene la potencia de darnos que pensar más. El mito no es para hacer una especie de elucidación, de investigación, de evaluación puramente lógica y deductiva, porque al estar plasmado de imágenes y de metáforas, una imagen puede querer decir otro montón de cosas, y ese otro montón de imágenes a su vez me lleva mucho más lejos, y quizás desde el punto de vista literal una imagen no tiene que ver con otra imagen, pero desde el punto de vista simbólico o metafórico una imagen me permite abrir todo un mundo de cosas que me siguen dando que pensar, como diría Paul Ricoeur, un gran filósofo contemporáneo. Entonces el mito se presta a la imagen, pero por eso no necesariamente hay que verlo como un pensamiento menor. Es un pensamiento inaugural, es un pensamiento desde el cual nosotros nos hacemos cargo de cómo es la experiencia integral de vernos en la vida, de vernos en una noche debajo de un cielo lleno de estrellas, de vernos en el medio de una tormenta, de vernos en el medio de un acontecimiento de la naturaleza. El mito no solamente narra eso externo y más objetivo, que es la naturaleza, el fenómeno astronómico, sino que también narra en imágenes cómo nos ha afectado vivir esas escenas. Y está bien, en ese sentido, fíjense que la imagen mítica, el mito como género literario, desde el cual surge la epopeya, la tragedia y la lírica, que se dedica más a la descripción de los sentimientos subjetivos y profundos del personaje, de la lírica o de quien escribe. El mito, como este género matriz, madre de todos los otros géneros literarios, en esa capacidad evocativa a través de la imagen, se hace cargo de nuestra experiencia integral, existencial y filosófica. Entonces, en la imagen está todo. En la imagen está el esfuerzo intelectual, el esfuerzo racional, aunque no está enfocado sobre todo en ese esfuerzo, pero tiene que estar. Y está todo el aspecto afectivo, emocional, psicológico y espiritual, valorativo. Concepto de bien, concepto de mal. Concepto de lo que se debe y concepto de lo que no se debe. Entonces, desde esta perspectiva, yo les preparé un texto como para que ustedes entren en contacto con lo que es básicamente un esqueleto de las características fundamentales de un mito, qué cosas tiene cualquier mito,
Y en especial, como vamos a hablar en nuestro curso de filosofía muchas veces de alguna obra trágica, de alguna epopeya que nos van a referir a los dioses olímpicos, a los dioses griegos, en este texto van a encontrar por lo menos el origen y las características fundamentales de ciertos dioses. En este texto van a encontrar desde Zeus hasta Hermes, o en el idioma ya romano, cuando Roma toma a Grecia de manera imperial, Zeus pasa a ser Júpiter, Hermes pasa a ser Mercurio. Entonces quiero que tengan un contacto con la estructura mítica de cualquier mito para que ustedes entiendan cuáles son las características del mito, a qué propende el mito. Vuelvo a decir, el mito trabaja sobre la imagen trabaja sobre nuestros sentidos, sobre nuestro campo emocional, sobre nuestro campo valorativo, que es espiritual, y también sobre nuestro campo racional. Entonces quiere decir que el mito va abarcando todas nuestras dimensiones. El mito se hace cargo integralmente de nuestra experiencia filosófica y existencial y de algún modo trata de reflejar también integralmente, desde la descripción, desde la explicación y desde el sentido, al universo que nos rodea y en el cual estamos existiendo. Así que me interesa mucho que en esta segunda semana ustedes reciban este video, reciban este texto. El miércoles en nuestro horario nos vamos a encontrar. Ustedes igual me van planteando preguntas, me van planteando pareceres acerca de la lectura, acerca del video. Desde ya que agradezco todos los comentarios tan bondadosos, tan generosos de ustedes. Se los agradezco de corazón. Y estoy disponible para todas las dudas, todos los comentarios, todas las preguntas que tengamos que ir resolviendo a medida que nos vamos encontrando con el material que yo les propongo. Así que fundamentalmente el mito es nuestro tema de esta semana, este video y el texto que yo les voy a subir. Bueno, muchísimas gracias, chicos, nos estamos viendo.